Entonces, hermano, ahí en Juan 15, 16, que es, estos pasajes dan, amén, inicio a todos estos, creo que 3 o 4 viernes ya nos va llevando, y esperemos que podamos en este día seguir avanzando, amén. El próximo viernes, más adelante, podemos hablar de la relación del cristiano con el mundo. El Señor les advierte a sus discípulos que el mundo nos odiaría. ¿Sabe que el mundo no nos quiere? No porque seamos malos, aunque somos malos. No porque nosotros los provoquemos, aunque nuestra forma de vivir es una ofensa para el mundo. Amén. Sino que es por lo que representamos. Lo que nosotros representamos molesta. No sé, hermano, si alguna vez le pasó a usted llegar a un lugar donde estaban de repente hablando groserías o de repente donde estaban teniendo una diversión fuera de la santidad de Dios y su sola presencia ahí molesta. Su sola presencia ahí molesta. Bueno, perdón, dicen, ¿no es cierto? Le piden perdón a uno de cosas que hablan o dicen, cuando en realidad lo que les molesta es lo que nosotros representamos. Nunca vamos a representar en excelencia a nuestro Señor hasta el día que estemos en su presencia, creo yo, pero de una u otra manera el decir que somos cristianos ya en la conciencia del mundo provoca un rechazo, provoca una antipatía, porque ya no pueden vivir ellos haciendo sus cosas libremente cuando estamos ahí presentes, porque aunque ellos no se dan cuenta, Dios siempre está, pero en ese momento ellos ven que los que estamos mirando somos nosotros, amén. Y aunque nosotros no lo censuremos, no le digamos nada, la sola presencia, hermano, de un hijo de Dios molesta al mundo. Bueno, eso lo veremos más adelante cuando terminemos este tema, amén, acá. Gloria a Dios. Vamos a leer nuevamente y podemos reflexionar, amén, sobre estas palabras. 15, 16. El Señor dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahora, pudimos ver, hermano, que todas estas verdades son imperativos e indicativos juntamente. Un indicativo en la palabra de Dios es algo que nos marca una verdad. Y una palabra imperativa es una orden, Acá son verdades y órdenes del Señor. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No es si usted quiere, no es si puede. Dios, hermano, ha dispuesto que sea así. Él nos eligió para que nosotros vayamos y llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Y esta palabra permanezca es importante. ¿Por qué? Bueno, hablábamos el otro día sobre el llamado. ¿Puede haber un cristiano apartado? ¿Puede haber un cristiano verdaderamente que sea hijo de Dios y se aparte de los caminos de Dios por un día, una semana, un año, toda su vida? Y su Padre, que es todopoderoso y que lo ama, no lo discipline. Bueno, vamos a ver un poquito en la Escritura, amén, qué dice la palabra de Dios. Vamos a reflexionar sobre estos versículos, gloria a Dios. Vimos la semana pasada, amén, varios pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que nos hablaban sobre la intervención de Dios en los ministerios, aún de los apóstoles, los profetas, aún en la salvación del creyente, amén. La palabra de Dios dice que de Él procede toda salvación y para Él es la gloria, amén, de todas aquellas cosas que pasan en su pueblo. Estamos en esta serie llamada El Evangelio de la Gracia, el Evangelio de nuestra salvación, amén. Y vamos a tomar lectura en Romanos 1, 16 y 17. ¿Lo encontró? Dice el apóstol Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder del hombre, de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, en esta buena noticia de que Cristo murió y resucitó por nuestros pecados, amén, y que vendrá a buscar a su iglesia, la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El poder de Dios se manifiesta a través del Evangelio. ¿Por qué el poder de Dios? ¿Por qué no simplemente el Evangelio?
¿Por qué no simplemente la noticia? Si nosotros tenemos la capacidad de decir sí o no al Evangelio, ¿para qué Dios tendría que enviar su poder en el Evangelio? ¿Por qué tendría que venir el Evangelio con poder a nuestras vidas? Y no está hablando de poder acá solamente de milagros y manifestaciones del Espíritu, como en otras partes de la Biblia sí lo dice claramente. Está hablando que el Evangelio es un poder de Dios. La palabra que usa ahí para escribir poder es la palabra dinamis, de donde tenemos la palabra dinamita. Cuando el que descubrió la dinamita, que fue algo mucho más poderoso que la pólvora, encontró para ponerle un nombre una palabra griega que decía que era todo poder, la palabra dinamis. Bueno, nosotros tenemos traducido al castellano dinamita, pero es la misma palabra, es un poder incalculable que Dios utiliza a través del Evangelio para salvar. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, hermanos, si uno verdaderamente cree en el Evangelio, hay un poder de Dios que actúa en nuestra vida. No es nuestra capacidad, no es nuestra inteligencia. Se dio cuenta, como dijimos el otro día, Pablo dice a los hermanos, no son muchos de vosotros nobles, ni entendidos según este siglo, ¿no es cierto? Sino que lo necio del mundo, lo que no era, eligió Dios para avergonzar a lo que era. Las personas muchas veces, hermano, en su intelecto grande, en sus títulos académicos, rechazan el Evangelio, no creen eso. No, si yo no veo, no creo, dicen, ¿no? Pero aunque vean, no van a creer, porque el problema está en que si Dios no manifiesta su poder en el corazón de las personas no van a creer al Evangelio. Y esto es algo que tenemos que entender. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Ahora también vemos que el mismo poder del Evangelio, este dinamis de Romanos 1:16, no solo nos salva, sino que asegura esta salvación. Como hemos visto, el Evangelio provee los medios para creer. Esto es claro en la Escritura. Repasemos Efesios 2. Vamos a Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, del versículo 1, ¿no? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra naturaleza, no solamente nuestro deseo, sino nuestra naturaleza era para ira de Dios sobre nosotros. ¿Qué quiere decir con la naturaleza? Bueno, acá por ejemplo podemos ver que un pez nada. ¿Sabe que un pez nada? Es obvio, pastor. Un pescado no, porque cuando es pescado ya que está fuera del agua. Una vez fui, ¿me vende un pescadito? ¿Pero qué? ¿Que es muerto o vivo? Me dijo el hombre de que vendía, ¿no? No, vivo, entonces es un pez. Pescado es cuando ya está muerto, me dice. Entonces, un pez, nada, ¿no es cierto? Ahora si yo pongo un pez acá en la tierra, ¿qué pasa? Acá en el piso. ¿Qué pasa? Se muere, ¿no? Ahí sí va a ser pescado. ¿Por qué se muere? Porque en su naturaleza no está concebido el poder caminar como nosotros y respirar el aire que respiramos. Ahora, si él quisiera poder caminar, tendría que tener un cambio de naturaleza, tendría que tener pies o de alguna manera sus aletas tenían que capacitarse. Hay un pez que tiene como una especie de simbiosis entre que respira y es, ¿cómo se llaman? Anfibio, ¿no es cierto? Pero ese es otro tema, ¿no? Ahora, un pez común y corriente como conocemos, ¿no es cierto? No podría porque su naturaleza no le permite. Bueno, acá lo que Pablo está queriendo decir con esto, que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, no teníamos la capacidad de encontrar a Dios, amén. Aunque muchos de nosotros éramos religiosos, teníamos nuestra religión, nos persignábamos, algunos tenían quizás el equesco, no sé, cada creencia hay, ¿no? Hay creencias para todos los gustos. Sin embargo, mire lo que dice, vamos a seguir leyendo. Éramos lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad,
para con nosotros en Cristo Jesús. Se dio cuenta que todos los elementos de nuestra salvación y todo lo que implica que seamos rescatados y que tengamos vida viene de parte de Dios. En ninguno de estos pasajes está implícito el deseo del hombre, porque nuestro deseo nunca hubiera sido Dios, o por lo menos no es el Dios de la Biblia, sí el Dios de nuestra... Sí, bueno, yo voy a ir a la iglesia, pero si Dios hace esto, si Dios hace el otro, y voy a portarme bien si tal o cual cosa, ¿no es cierto? Tenemos miles de pretextos a veces para poder querer creer de alguna manera en un Dios que nosotros mismos a veces inventamos. Pero para creer en el Dios verdadero, Dios tiene que haber intervenido en nuestras vidas. Es curioso, hermano, ver personas que pasan una vida dentro del ámbito religioso, expuestos a la palabra de Dios, expuestos quizá a la teología y enseñanza, y con títulos académicos, y no conocen al Señor, no aman a Dios. Terminan sus vidas en pecado, abiertamente, renegando de la fe. Quizá no con sus labios, pero sí con sus hechos. Una de las cosas que Jesús censuró del pueblo de Israel era que con sus labios lo honraban, pero con sus hechos lo negaban. Y es fácil decir Cristo vive, Cristo es el Señor, gloria a Dios, aleluya. Son palabras que mayormente nadie nos está matando por decirlas. Pero ¿cómo vivimos? Eso es lo que da a entender si verdaderamente Dios cambió nuestra naturaleza, hermano. Si Dios, con su amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, nos dio lugar en el cielo ya. A pesar de que todavía no hemos partido, Él ya dispuso que nosotros tengamos herencia entre los santificados. Pastor, ¿puedo vivir de cualquier manera? Entonces, no. ¿Se acuerda que lo vimos? Lo de ninguna manera de Pablo que venimos viendo. ¿Pecaremos entonces para que abunde la gracia? De ninguna manera. Amén. Pero esto es un misterio, hermano, que solamente aquellos que son llamados lo alcanzan, hermano, a discernir, a creer, pero no lo vamos a alcanzar a entender en profundidad hasta que estemos en la presencia de Dios, creo, y aún pasará una eternidad sin saberlo en su totalidad. Siempre digo esto y en medio de este estudio viene la pregunta inevitable: ¿por qué Cristo me amó? ¿Qué vio en mí? Vimos el otro día el ejemplo de Esaú y de Jacob, ¿no es cierto? Y dijimos algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché por primera vez, y es cierto, cuando nosotros recién venimos al camino de Dios y vemos ese pasaje, decimos, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Si Esaú ni había nacido todavía, era pequeño en el vientre de su madre y ya Dios estableció que él iba a servir a su hermano menor. ¿Por qué? Y dice la Escritura, a Esaú aborrecí, a Jacob amé. ¿Por qué? Pero cuando nosotros entendemos y comprendemos la palabra y empezamos a analizar la vida de Jacob, empezamos a preguntarnos no por qué aborreció a Jacob, sino por qué amó a Jacob, perdón. Porque a Esaú, bueno, el hombre es malo, pero ¿por qué amaría a Jacob? Jacob era terrible, era un desastre, como nosotros, hermano, como muchos de nosotros. ¿Por qué nos amaría Dios? Bueno, Él ha decidido amarnos, amén. Somos el objeto de su gracia. Y para nosotros esto es una bendición. Es un descanso, pero también es un compromiso. Mire lo que dice. Gloria a Dios. Para mostrar en los siglos venideros su abundante riqueza de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, y esto no de vosotros, ni la fe es nuestra, la fe es Dios. Dice que la fe que fue dada una vez a los santos, dice la carta de Judas, ¿no? Me he visto solícito para escribir en común, nuestra común salvación, pero para que contendáis ardientemente por la fe que fue derramada una vez a los santos. Una sola vez fue derramada la fe. ¿Cuándo fue derramada? En Pentecostés. El Espíritu Santo está sobre la creación y está convenciendo a nuevos creyentes continuamente, y a nosotros nos está sosteniendo en esta gracia. Nos está guardando, preservando para el día de Jesucristo. Amén. Ahora, siempre digo esto, ¿cómo va a ser la preservación de Dios en mi vida? Depende de cómo vivo delante de Él. Porque que somos hijos es indudable, porque Él lo ha determinado. Pero siempre digo esto, podemos ser hijos obedientes o hijos desobedientes. Y en base a eso es el trato que Dios va a tener con cada uno de sus hijos. Amén. Dice la palabra de Dios, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estabas en la vanidad de vuestra mente, cuando no tenías conocimiento de la palabra de Dios. Ahora tenemos que transformarnos. Mire, vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Dice
Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, la fe es un don de Dios, no por las obras, no por obra, no por lo que usted pueda hacer o dejar de hacer, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, porque yo elegí a Cristo porque me di cuenta un día que tenía que tener a Cristo en mi vida, porque si no mi negocio se fundía. Algunos dicen eso, hermano. Usted se ríe, algunos piensan de esa manera. Creen que ellos eligieron a Cristo de alguna manera y se atribuyen a sí mismos la gloria por caminar en los caminos de Dios teóricamente. La primera evidencia, hermano, de que no están caminando en el camino de Dios es que se están atribuyendo la gloria. Porque acá dice, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Otra vez, todo procede de Dios. Creados. ¿Usted puede crearse a usted mismo? No. Ahora, esta creación es aparte de la creación natural, es una creación sobrenatural. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ya hemos tocado este tema, las buenas obras, esta es la palabra de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, prestemos atención un poquito a Mateo 11. Vamos a Mateo 11. Mateo 11. 25 y 27. Vamos a leer en el nombre del Señor, dice la bendita palabra de Dios. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Dios esconde. ¿Quién encuentra lo que Dios esconde? Nadie. Yo escondo a veces algo para el desayuno y no sé cómo tienen un olfato en casa estos chicos y encuentran, hermano. Y cuando voy a la mañana, miguitas nomás quedaron, ¿no? Pero si Dios esconde algo, nadie lo va a poder encontrar. Ahora, si Dios quiere revelar algo, tampoco nadie va a poder impedirlo. Con ese concepto vamos a volver a leer. Dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios entendidos. Pero pastor, la Biblia dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sí, ya lo sé, pero nadie se puede arrepentir por sus propios medios porque el corazón del hombre es malo. Si Dios no interviene en este asunto, el hombre por sus propios medios no quiere de Dios. Por eso, la única forma es que el Padre se lo revele. Dice acá, dice, y se los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, no porque los niños eran buenos. Y acá hemos visto, cuando pedimos este pasaje en profundidad, hace unas semanas atrás, que esta palabra niños acá no está hablando de bebés, está hablando de gente no con mucha capacidad intelectual, no con mucha grandeza para asombrar, no lo que diríamos hoy doctores, ingenieros, personas premios Nobel. ¿Está entendiendo? Personas que supuestamente tienen una capacidad intelectual mayor al común de la gente. No, a ellos Dios mayormente lo escondió, aunque había ciertos nobles en la iglesia primitiva, amén. Y seguramente hay un pastor muy conocido, Miguel Núñez, que lo hemos visto en los años pasados con los hermanos en una conferencia que dio acá en Buenos Aires, y son hombres de Dios y son personas preparadas académicamente, son doctores, amén. Pero los discípulos del Señor eran la mayoría pescadores. No tenían letra, amén, salvo Pablo, el apóstol Pablo, todos los demás eran personas del vulgo, dice la palabra. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, fíjese cómo viene la secuencia. El Padre abre el corazón de estos pequeños, intelectualmente o no, y le revela a la persona del Hijo. Y el Hijo le revela al Padre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero claro, sin Cristo no vamos a poder ser revelado a la persona del Padre, porque creyendo en Cristo, el Padre envía el Espíritu Santo a nuestras vidas, el cual nos guía a toda verdad. Ahora, en todo esto que venimos hablando, no se maree, hay un solo concepto que quiero que pongamos atención. Dios es el que interviene en todos estos aspectos de la salvación. No radica en nosotros la capacidad. Aún como vimos, hermano, en Efesios 2, la fe procede de Dios. Amén. Porque por fe soy salvo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Juan 10, vamos a Juan 10 de vuelta, 10:27, ¿lo encontró? Al 30,
Mire qué importante esto para entender, ¿no es cierto? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora, entendamos algo, cuando dice oyen mi voz no es que hay ovejas sordas y las de Jesús todas oyen bien, no. Esa palabra oyen encierra que creen a lo que dice, porque había muchos ahí que estaban escuchando pero no creían. De hecho, a esto que le está hablando Jesús es a los que rechazaban a Jesús. Mire lo que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Me siguen es un indicativo, o sea, no es que algunas siguen, otras no. Las que son de Jesús lo siguen. Amén. Dice, y yo les doy vida eterna. ¿Qué vida le da? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Si se las da, hermano, hasta el año que viene, o hasta una semana, o hasta cuando no vengan más a la iglesia, quiere decir que nunca fueron sus ovejas, porque la vida eterna es eso justamente, es eterna. Una persona salva es salva, no puede ser medio salva. ¿Cuántos tuvieron hijo? A ver, las mujeres tuvieron hijo acá. ¿Estuvo media embarazada o embarazada cuando iba a tener su hijo? No se puede ser medio salvo. O somos salvos, hermano, o no somos salvos. O conocemos al Señor o nunca le conocimos. Ahora, podemos estar dentro de un círculo religioso y podemos estar impregnados aún, hermano, por ciertos ritos sacramentales. Podemos tener una rutina inclusive de servir en algún puesto en la iglesia. Pero si Dios no nos cambia el corazón, estamos muertos en delitos y pecados. Religiones hay siempre y hubo y habrá. Y algunos pueden tomar el camino de Dios como una vana religión, hermano. Las religiones en todas partes del mundo buscan por todos los medios de alguna manera ganarse el favor de Dios, a través de tributos, a través de sacrificios, a través de ciertas obras de bien, ¿no es cierto? Ahora, todas esas cosas las podemos hacer, pero no para ser salvos, sino porque somos salvos. Amén. El concepto de un hijo de Dios, de todo lo que hace para Dios, es por causa de su salvación, no para ganarse su salvación. Ahora, si somos salvos, tampoco podemos creer que Dios nos ha descartado. Si Él nos salvó, Él es poderoso para que la obra que comenzó la termine y perfeccione hasta el día de ¿qué? De Jesucristo, dice la palabra, el apóstol Pablo. Y aquel que comenzó la buena obra en vosotros es poderoso para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. O hasta el día que se aparte. Bueno, a eso es el punto que quiero llegar hoy. Según la evidencia bíblica, puede haber un cristiano apartado, puede haber un creyente que viva apático a la ley de Dios, tiempo tras tiempo, y que Dios no lo llame ni lo discipline. Vamos a ver, yo creo particularmente que no, pero veamos la evidencia en la Escritura. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Así vemos acá que las ovejas del Señor conocen su voz y lo siguen. Dice, y yo le doy vida eterna y no perecerán. ¿Cuándo? Jamás. Jamás es cuándo. Jamás. Muy bien. Valga la redundancia. Jamás es jamás. No perecerán jamás. ¿Por qué? Ahora si esto lo dijera un pastor, lo dijera aún uno de los apóstoles, quizás no tendría importancia, pero lo está diciendo el Logos de Dios, el Hijo de Dios, el Verbo. Está hablando y está diciendo, no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque mire lo que dice. Ni nadie las arrebata de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ahora Jesús acá está haciendo una analogía que la mano de Él y la mano del Padre es la misma, ¿no es cierto? Entonces quiere decir, hermano, que los que verdaderamente fueron salvos están en las manos de Dios y nadie las puede arrebatar. A veces decimos cosas como el diablo lo engañó y retrocedió y se fue de la fe. No, el diablo puede engañarnos, pero nuestro Padre, que es poderoso, nos va a castigar, nos va a disciplinar, pero no nos va a dejar irnos de sus caminos. ¿Por qué? Porque el que comenzó la buena obra en nosotros es poderoso para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo y el Padre uno somos, dice acá 10:30, ¿no? Vamos a otro capítulo más y después vamos a reflexionar más. Otro versículo más. Juan 17:11. Juan 17:11. Juan habla mucho de este tema. Y Jesús acá le quiere dar seguridad a sus apóstoles porque Él iba a ser quitado, iban a pasar 3 días en el cual iba a ser quitado de esta tierra, pero iba a resucitar después. Entonces los tiene que llenar de seguridad.
Esta palabra que nos dio comienzo a esta serie de estudios que dice, os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros, es para darle ánimo a ellos, para darle fuerza, amén. Ahora esta también, mire, 17:11, leemos en el nombre del Señor, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos, ¿qué? ¿Ninguno de ellos qué? Se perdió. Ahora, los discípulos estaban vivos todavía. Pedro iba a pasar un tiempo y ahí lo iba a negar. Lo iba a negar de una forma terrible, aún blasfemando contra el Señor. Amén. Después iban a venir pruebas, persecuciones, pero él ya da la seguridad de los que me diste, ninguno se perdió, salvo uno que ya no era salvo, aún estaba con Jesús y era Judas Iscariote. Mire lo que dice, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Quiere decir, hermano, que aquellos que pueden permanecer aún en una iglesia, en un ámbito religioso, por muchos años inclusive, Judas estuvo 3 años con el Señor. Amén. Desde el comienzo del ministerio, él empezó, estuvo ahí, vio los milagros, aún aparentemente Dios lo usó también para hacer milagros. Se recuerda que el Señor dijo, él estando ahí presente, dijo, en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, muchas obras poderosas, ¿no? Apartados de mí, no os conocí, hacedores de maldad. Entonces, lo que tenemos que entender es que la salvación es una obra sobrenatural y que Dios sabe quiénes son salvos. Pero nosotros en algún punto también tenemos la capacidad de entender si verdaderamente Dios está obrando en nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre, hermano. Siempre tenemos que examinarlo. Nunca tenemos que descansar en un rito religioso ni en una tradición cristiana, hermano, de hacer tal o cual cosa porque todos lo hacen. Y bueno, no, todo lo que hacemos tiene que ser hecho como para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Dice acá, vamos a seguir leyendo un poco más. Esto está orando el Señor en voz alta delante de su discípulo al Padre, ¿no? Pero ahora voy a ti, hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo le he dado tu palabra y el mundo, ¿qué? Los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, o sea, en la palabra de Dios. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y esto han conocido que tú me enviaste. Y les he dado tú a conocer tu nombre, y los daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto se cumplió en la persona del Espíritu Santo que mora en la vida del creyente. Ahora, hermano, ¿usted cree que Jesús era oído por el Padre? Dice el libro de Hebreos que a causa de su obediencia y su temor reverente era oído por el Padre. ¿Esta oración fue cumplida? Sí, hermano. Todo aquello que somos genuinamente llamados por el Señor va a utilizar los medios de la gracia, su misericordia, su amor. Y si tiene que utilizar, hermano, el látigo de la corrección, lo va a hacer, pero nosotros no nos vamos a perder, porque Él lo estableció así. Ahora, vuelvo a repetir, ¿pecaremos para que abunde la gracia? De ninguna manera. Amén. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos otra vez en él? Hay personas que toman esta doctrina, hermano, de la salvación
y dicen, bueno, voy a vivir de cualquier manera, total, ya Dios nos salvó. Es una evidencia clara que estas personas nunca fueron salvas. Una persona que vive abiertamente en el pecado, sin ninguna clase de consideración, aunque después congregue, aunque después venga y ore y cante y lo que fuera, hermano, nunca conoció al Señor. Porque sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Amén. Seguir en este caso para nosotros, que Cristo no está en nuestras vidas hoy presente físicamente, es caminar a la luz del Espíritu Santo, es ser guiados por Él, ser llenos, lo que dice Pablo en Efesios 6, ser llenos del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Gloria a Dios. Bueno, vamos avanzando. Ahora también vemos que ese mismo poder del Evangelio, ese dinamis de Romanos 1:16, no solo nos salva, sino que asegura esta salvación. ¿Usted cree que Dios es poderoso para asegurar nuestra salvación? Le hago una pregunta. ¿Cuántos perdieron algo alguna vez? Yo perdí algo, muchas veces. ¿Cuántos perdieron algo valioso? Algo que alguien le dijo, mira, esto no lo pierdas por nada, porque si Dios que perdés esto... Bueno, a veces ese es el incentivo que necesitamos cuando somos chicos, ¿no? Para no perder. Pero después usted va y ¿qué? Lo pierde. Y hay cosas que a veces no podemos recuperar más. Perdemos el documento, lo podemos hacer de nuevo. Quizás algo que es sentimental y que viene de algún recuerdo familiar, lo perdemos y perdimos una parte de un recuerdo familiar, ¿no es cierto? No se puede volver a recuperar más. Pero la salvación, hermano, es lo más valioso que jamás vamos a tener. Y sabe que si dependiera de usted o de mí, la hubiéramos perdido hace mucho, hermano. No tenemos la capacidad de retener. Hay agentes de maldad, espíritus inmundos, hermano. Hay huestes de maldad en la región celeste que nosotros no tenemos la capacidad de enfrentar solo si no es por el poder del Espíritu Santo, hermano. Ahora, el Espíritu Santo no va a obrar conforme, a mí me parece, va a obrar conforme la voluntad de Dios. Dice Pablo que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, conforme a la voluntad de aquel que nos amó, no a la nuestra. Nosotros vamos, siempre hago esta alegoría, ¿no? Por ahí, vamos, Señor, te pido, mirá, quiero un coche, un Mercedes, Señor, porque yo soy tu siervo y tengo que tener un coche nuevo, Señor. Ahora, Señor, y que caigan todos los que buscan mi mal, Señor. Y el Espíritu Santo que está dentro nuestro, mira y dice, Señor, sacale la soberbia. Es soberbio este hermano. ¿Está entendiendo? Entonces vamos y no tenemos el Mercedes. Dios nos concede una carretilla. Amén. Entonces empezamos a ser humildes y el día que nosotros cambiamos nuestro carácter, por ahí Dios ese día me puede dar, no sé si un Mercedes, pero un cochecito nuevo también, lo puede hacer el Señor. Pero lo importante es que nosotros vayamos cambiando, hermano, a la imagen y la estatura de Cristo. Y eso es imposible para nosotros humanamente, es solamente a través del poder de Dios, este dinamis. Efesios 1, vamos a Efesios 1, 13, versículo 13, dice... En Él también, o sea, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo viene el bautismo del Espíritu Santo? No viene a través de gritar, de desmayarse, no viene a través de electrocutarse acá adelante, viene a través de la soberanía de Cristo. Él ve en un corazón una fe verdadera y nos sella con su Espíritu Santo. No hay tal cosa como un creyente sin el Espíritu Santo. Pablo dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué? No es de Él. Y la palabra que usa ahí para escribir Espíritu de Cristo es con mayúsculas, se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender, hermano, que la salvación implica en un creyente un poder incalculable, que no solamente nos da la capacidad de creer, sino que nos sostiene hasta el día de nuestra redención. Amén. ¿Por qué perseveramos, hermano? ¿Por qué seguimos adelante? Siempre hago esta pregunta. ¿Por qué cuántas veces no quisimos retroceder? Bueno, ya está, voy a dejar porque la verdad que no es para mí esto. Debe ser que por ahí el Señor no me llamó. Pero hay algo dentro nuestro que nos llama otra vez, hermano. Nos sostiene, nos busca con cuerdas de amor, como dice la palabra, ¿no? Y aquí estamos. Y le damos gracias a Dios por eso. Somos el producto no solamente del amor y la misericordia de Dios, sino también del poder de Dios. Hay personas que dicen, el diablo te está haciendo una trampa. El diablo quiere hacernos trampa siempre, hermano. Si fuera por Él, nos hubiera destruido hace mucho tiempo. El primer día que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el Señor hizo esa obra de salvación, el diablo automáticamente nos odia.
porque somos enemigos de Él, porque somos hijos de Dios. Pero ¿por qué no nos ha destruido? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Está entendiendo? Y esto es importante. Hay personas que andan reprendiendo al diablo por ahí, atándolo, echando aceite por las esquinas, hermano, cuando el diablo sigue estando suelto. Ahora Él opera en los hijos de desobediencia. Él está, hermano, a los que están fuera de Cristo, aquellos que no conocen al Señor, dice que los tiene esclavos en un lazo y a voluntad de Él. Nosotros ya no. Nosotros vivimos la voluntad de nuestro Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, esta realidad se va a manifestar en la vida del creyente con su consentimiento o en contra de su consentimiento. ¿Cómo es esto? Bueno, si usted es un hijo obediente, usted va a vivir la voluntad de Dios conscientemente, amén, de su propia voluntad. Y va a ser una bendición para usted. Si usted es rebelde, pero es hijo verdaderamente, pero es rebelde, Dios, su Padre, que lo ama, Él lo va a llevar a obedecer igual su voluntad, pero ya va a ser diferente el trato. ¿Está entendiendo? Pero de ninguna manera lo va a dejar que se pierda. Mire, vamos a seguir leyendo. Gloria a Dios. Dice, en Él también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención o posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta palabra arras es una palabra que se traduce y que podríamos llevar al castellano como decir, es la palabra raboni que usa ahí, ¿no es cierto? Significa seña. ¿Cuántos compraron alguna vez, fueron a ver algo y le dijeron, mirá, te doy esta seña, yo lo voy a venir a buscar, guárdamelo por favor, te doy esta seña, ¿cuánto querés seña? Y bueno, el que vende le dice, dame 50, dame 100, dame 1000, dame 1.000.000, no sé, dependiendo del valor que tiene lo que va a comprar usted, le deja una seña. Y esta persona le guarda el elemento hasta que usted vuelve a comprar totalmente lo que ya eligió para usted. ¿Es así? Bueno, eso significa esa palabra, arras, amén. Es como un anillo de compromiso, ¿está entendiendo? Entonces, ¿quién se comprometió ahí? Cristo, a través de su Espíritu Santo. Ahora, usted puede ser que pase lo siguiente, de repente fue allá, mirá, ¿sabés que me compré esto? Y su esposa le dice, o su esposo le dice, no, ¿para qué te compraste eso? No, no tenemos plata, no lo vas a comprar. Y bueno, entonces usted dice, mirá, no, guardame la seña, no, mirá, yo te espero hasta que viene alguien. Si viene alguien, vos me dijiste hasta el lunes. Si no venía el lunes, perdiste la seña y pierde la seña. A mí me ha pasado, en la emoción de ir a señar algo y después no lo compro y perdí la seña. Ahora, ¿usted piensa que Dios daría, hermanos, de su Espíritu Santo para después decir, bueno, sí, yo dije que lo iba a salvar, pero voy a ver, me parece que me arrepentí? Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Y dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son la arra de nuestra herencia hasta la posesión adquirida, hasta que Él nos tome totalmente y estemos en su presencia para siempre. Vamos a seguir leyendo. Dice en el 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu, y acá espíritu es con minúscula, no es mayúscula, porque el Espíritu Santo ya nos los dio, ya no sé yo. Ahora el espíritu que está diciendo acá, que está hablando de una corriente, un aire que tenemos que tener, amén, el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os llamó y cuáles las riquezas de la gloria para su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. La supereminente, mire, esa palabra es una palabra que habla de un poder infinito. Dios tiene un poder infinito para salvar. ¿Sabía eso? Pero también para guardar a sus hijos. Él tiene un poder infinito. ¿A dónde me iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allá estás tú. Si bajara a los cimientos de la tierra, allá está. Si iré al oriente, al occidente, no me puedo ir de tu presencia. Esa realidad, hermano, está en cada uno de aquellos que son salvos. Aunque usted se quiera ir, no se puede ir. Para el mundo esto es aterrante, pero para nosotros es una esperanza infinita, hermano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conoce?
Dios lo conoce. ¿No le pasó a usted, hermano, que muchas veces digo, voy a hacer esto, voy a orar, voy a hacer esto, yo voy a congregar, no voy a faltar nunca, voy a empezar a estudiar la Biblia todo 2 horas por día, y voy a hacer esto, y tantas cosas planeó, hermano, y en su corazón tenía un gozo porque tú lo iba a empezar y no lo empezó nunca. No lo empezó nunca. Pero sin embargo, acá estamos, hermano. Acá estamos. El Señor nos ha sostenido. Él nos ha guardado de nosotros mismos principalmente, pero también del mundo y de su maldad, de Satanás, hermano, de la concupiscencia de la carne. Y Él es poderoso para seguir haciéndolo. Sin embargo, Pablo dice que la oración de Él era para que los creyentes que fueron sellados con el Espíritu Santo, que fueron, hermano, alcanzados por la gracia salvadora, ahora alumbren su entendimiento, comprendan la grandeza de Dios para llevar a cabo esta realidad en nuestras vidas y que puedan vivir, hermano, al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se acuerda la oración de Jesús? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Amamos la palabra de Dios? Eso, hermano, es un síntoma de que usted es un hijo de Dios. Los hijos de Dios aman la palabra de Dios. Pero no la aman. Ay, cómo amo la palabra de Dios. Guarda, que nadie la toque. Ahí está, no la toquen. No quiero ni que se... No, hay que leerla. ¿Cuánto dice Gloria? Dígale, tenés que leerla. Y después que la lees, tenés que ponerla por obra. Dígale. Aunque se enoje, dígale. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Vamos a leer hasta el 23. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, sobre poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Y en todos se está hablando en todos los miembros de la iglesia. Amén. ¿Por qué Pablo enumera estas realidades? Sobre todo principado. El poder que actuó y resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que nosotros tenemos ahora, hermano, el que nos va a preservar, nos va a guardar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Bueno, principalmente cuando Él venga por todos sus santos, por todos sus hijos, por todas las iglesias en todo el mundo. Pero particularmente hasta ese día muchos de nosotros, creo, iremos partiendo a su presencia. Ese es el día de Jesucristo para cada uno de aquellos que por ahí no llegamos hasta el rapto de la iglesia. Sin embargo, Él es poderoso, hermano, aún sobre todo principado, sobre toda potestad. El diablo, hermano, claro que va a querer engañar. Él anda como en un rugiente buscando a quien devorar y nosotros tenemos que resistirlo en la fe. No tenemos que reprenderlo, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros, hermano. Amén. Nosotros no tenemos la capacidad, hermano, de inquirir en el mundo espiritual, fuera de lo que Dios hace por nosotros. El Espíritu Santo nos guarda, hermano. Él es poderoso. Pero nosotros a veces no alcanzamos a entender esa realidad. Y ¿sabe qué? Hay muchos cristianos que dudan de su salvación. Y otros, por lo contrario, se descansan tanto en su salvación que viven vidas de pecado. Y dicen, bueno, sí, la iglesia, ya voy a volver. Ya voy a volver es que nunca estuvo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, dice Juan, hubieran permanecido. El cristiano permanece a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de los obstáculos, a pesar de las herejías que vemos hoy en día, hermano. Vemos muchas herejías en las iglesias, cosas aberrantes se predican desde los púlpitos. Ahora, ¿puede ser que un verdadero creyente haya nacido en esos lugares? Sí. Ahora, su nacimiento es a pesar de la institución, no por la institución. Es el Espíritu Santo que obró a través de una palabra que fue leída. Y en su momento Dios le abre los ojos y lo despierta. Y ve a través de la palabra y dice, este lugar no se predica a Cristo. Es un lugar donde la palabra de Dios no está siendo implantada. Yo creo que me tengo que ir de este lugar. Y se va, hermano. ¿Pero a dónde se va? A buscar una congregación donde verdaderamente hay hijos de Dios, no al mundo. Hay personas que se han ido de lugares que verdaderamente estaban torcidos en la doctrina, hermano, pero no se han ido a buscar un lugar sano, se han ido al mundo, al pecado. Nunca fueron hijos de Dios.
Y muchos de esos lugares son cunas de ateo, hermano, para que después no crean más en nada. Pero los verdaderos hijos de Dios van a seguir perseverando. ¿Sabe que su hermano falla? Su hermano falla. Yo puedo fallar, pero la palabra de Dios no falla. Dios no falla. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso para nosotros es seguro, hermano. Nos da confianza de que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Ahora, vamos a reflexionar un poquito. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación. Él y solo Él va a llevar a cabo la obra redentora en el creyente mientras esté en este mundo. Marcos 13, vamos a Marcos 13. Marcos 13, 9. Dice la bendita palabra de Dios. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, en las sinagogas os azotarán delante de los gobernadores y de los reyes, os llevarán por causa de mi nombre para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado en todas las naciones. Pero cuando os trajeren para ser entregados, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Ahora, nosotros hemos, hermanos, de alguna manera visto lo siguiente. Bueno, entonces tengo que perseverar para ser salvo. No, perseveramos porque somos salvos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Los que son verdaderamente salvos van a perseverar, aunque sus padres, sus hijos, sus hermanos lo entreguen, los azoten, hermano, aunque pasen todas estas cosas, aunque le damos gracias a Dios porque hemos nacido en un tiempo y en un país donde no nos azotan por ser cristianos. No digo solamente en un tiempo, porque para nosotros eso es inimaginable que pase en esta sociedad. En otras partes del mundo nuestros hermanos están siendo muertos por causa de predicar el Evangelio, de hablar de la grandeza de Cristo, de decir Cristo te ama. Los musulmanes, hermanos, ciertas tribus en África están matando y quemando a nuestros hermanos dentro de las iglesias. Esto pasa hoy y nadie hace vista a estas cosas. No se habla de esto, ¿se da cuenta? No hay, hermano, el mundo no tiene un problema con esto, porque bueno, el mundo habla de lo suyo y el mundo lo oye, pero nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un poder dentro nuestro que nos va a llevar, hermano, a perseverar hasta el fin. Ahora, ¿por qué Dios no nos hizo nacer en África? ¿Por qué Dios no nos hizo nacer en la fe en medio de la China comunista de Mao, por ejemplo, donde eran muertos cualquiera que tenía cualquier religión? La única religión ahí era el Estado. ¿Amén? Prohibió y mató a todos, aún a las tradiciones que tenían ahí, a sus religiones autóctonas, mandó a matar a todos los monjes. ¿Por qué no nacimos en ese tiempo y en esos lugares? Porque Dios no nos va a dar cargas mayores de las que podamos llevar. Cuando una persona dice, no, me aparté porque era imposible, ya no podía seguir más. No, mentira, se apartó porque no era un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios, Dios lo sostiene. Dios no nos da mayores cargas de las que podemos llevar. ¿Lo dice la Escritura? ¿Usted lo cree? Entonces quiere decir que cuando nos apartamos, hermano, es que nunca estuvimos. Yo sé que esto nos choca, a muchos de nosotros nos choca, hermano, pero es la palabra. Dios es poderoso, Él despierta la fe salvadora, Él sostiene a sus hijos, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces tenemos que pensar un poquito, hermano. ¿Sabe que no hay tal cosa en la Escritura como apartados? No existe. O gente que se enfrió. Dice que a los fríos los va a vomitar de su boca. Amén. A los tibios, perdón. Y a los fríos directamente ya representa a la persona incrédula. Pero nosotros, hermanos, verdaderamente tenemos que entender que el que obra en nuestra vida para que podamos seguir adelante es Dios. Y esto es seguro para nosotros. Es causa de gozo y alegría, pero también es causa de responsabilidad. Amén. Gloria a Dios. Romanos 8, 14. ¿Lo encontró? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, no algunos, no un poco, no la mayoría, no la minoría, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay personas, hermanos, que aseguran lo siguiente. Bueno, puede ser que vos creas
un tiempo, pero no hayas recibido el Espíritu Santo. Y después de un tiempo, 1 año, 2, a veces puede pasar toda la vida y recibas el Espíritu Santo recién después. No es bíblico. Ahora se toman de una conversación que tuvo Pablo con ciertos discípulos y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo? Y los discípulos le dicen, ni sabíamos que había Espíritu Santo. ¿Cómo fuiste bautizado? Le dice, acá es importante esta pregunta. En el bautismo de Juan. Ellos no habían sido expuestos al Evangelio todavía. ¿Está entendiendo? No habían creído el verdadero Evangelio, aunque eran temerosos de Dios, eran judíos que amaban a Dios, pero habían sido recibidos solamente el bautismo de Juan. Juan dijo, yo bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar su correa. Él lo bautizará en Espíritu Santo o fuego. Es la traducción más literal. No Espíritu Santo y fuego, porque enseguida nosotros los pentecostales siempre decimos, con fuego, fuego, fuego. Pero en el contexto inmediato de la Escritura, en el 3:11 y 3:10 y 3:9, habla el fuego como condenación, Juan el Bautista. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Levantará el trigo en el granero y la paja la quemará ¿en dónde? En el fuego que nunca se apaga. Y entre medio de esos dos pasajes está que Jesús bautizará en Espíritu Santo y fuego. La palabra y, que figura ahí como griego, puede significar o también. En Espíritu Santo y fuego. Porque, ¿qué significa bautizar? ¿Se acuerda? Sumergir, inmersión, literalmente significa sumergir a alguien. Nosotros somos injertados en el cuerpo de Cristo a través del Espíritu Santo, o en el final de los tiempos, en nuestra incredulidad, Cristo mismo nos enviará a un infierno de fuego. ¿Está entendiendo? Pero si somos salvos, Él nos va a sostener. Y esto es importante. Gloria a Dios. Ahora, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Vamos, por favor, un versículo más ahí. Primera de Corintios 3. 3:6. Dice la bendita palabra de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora, había un problema ahí. En Corintios tenía un desorden en todos los ámbitos de su adoración, en todos los ámbitos de iglesia estaban desordenados los dones y todo. Pero había algunos que decían, ¿a quién predica hoy? ¿Apolo? Ah, sí, porque yo soy Apolo. Y el otro decía, si no viene Pablo, yo no voy a la iglesia. Y el otro de Cefas, Pedro, ¿no es cierto? Y otro decía, no, yo si no, Cristo mismo no viene ni voy a la iglesia. ¿Está entendiendo? Había divisiones y Pablo está atacando esto. Dice, así que ni el que planta, que da a entender el que planta, el que predicó y anunció el Evangelio, y de alguna manera Dios lo usó para que ellos crean, es algo ni el que riega acá representa el que predica. Cuando nosotros estamos predicando, estamos regando el plantío de Jehová para que crezca. Amén. Gloria a Dios. Así que ni el que planta, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá la recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificó encima. Quiere decir, Pablo puso el fundamento de la fe y otro va edificando. A través de la predicación se va edificando el creyente. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, una prédica preciosa, hermano. Nos exponen la palabra y nosotros tomamos un conocimiento de Dios que nos da una fortaleza y una sabiduría para poder vivir en este mundo conforme a la voluntad de Dios. Eso representa la edificación de nuestra vida en oro. ¿Está entendiendo? Dice, ¿el fundamento quién es? Cristo. No se puede poner otro. Pero ahora, fíjese cómo sobreedificamos. Si alguno edificare oro, ¿qué más dice? Plata, piedra preciosa, madera, heno o jarrasca. Mire lo que está haciendo Pablo. Está alegóricamente cambiando de materiales y si usted se da cuenta son materiales más perecederos y materiales más berretas, tradición actual, el lenguaje actual, ¿no?
Entonces, imaginemos que nosotros venimos y creemos en Cristo verdaderamente y de repente viene alguien y nos dice, bueno hermano, al que no diezma está condenado, es hojarrasca, ¿no? Así, y predican así. Pero por ahí puede ser que en ese lugar que prediquen, hermano, hojarrasca, haya un verdadero creyente. Y está ahí sentado, ¿está entendiendo? Bueno, ¿qué va a pasar? La vida, que es la prueba para el creyente, la va a probar. Y es el fuego. Mire lo que dice, vamos a seguir leyendo. Dice, la obra de cada uno se manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Yo le pregunto, ¿qué pasa cuando nosotros ponemos el oro en el fuego? ¿Qué pasa? No sé, pastor, nunca tuve oro. Bueno, pero ahí están los documentales, hermano, yo tampoco, pero tengo que estudiar qué pasa. ¿Sabes lo que hacen con los plateros que trabajan el oro? A la plata y al oro en el fuego la refinan. A cierta temperatura la plata y el oro empiezan a expulsar unas impurezas y esas impurezas se sacan. Y cuando más se refina, queda menos cantidad, pero es más puro y es un oro más valioso. Entonces, cuando nosotros edificamos bien en el Señor, la prueba, el fuego de la prueba nos fortalece más, nos refina más para que con excelencia podamos servir al Señor. Pero ¿qué pasa cuando usted a la madera y la hoja seca le pone fuego? No queda nada. ¿Vio que hay cristianos verdaderos, hermano, que en medio de la prueba, ay, no sé qué hacer, y parece que se van a morir, pero algo pasa, hermano, los ve de vuelta, no se van, Dios nos los deja ir, pero es la idea de Dios que nosotros podamos edificar bien. El único fundamento que podemos poner todos nosotros es Cristo, pero después fijémonos cómo edificamos cada uno. Ahora, yo creo que la intención de cada predicador tendría que ser poder edificar bien. No sé si oro o plata, aunque sea piedra preciosa, ¿no? Pero que la persona tenga la capacidad de poder vivir en este mundo, hermano. Amén. Aguantando las embestidas de Satanás, del pecado, su propia carnalidad que tiene que morir cada día. Pero si no es así, mire lo que pasa. Mire lo que pasa en un verdadero creyente. El verdadero creyente acá no es el que solo tiene oro en su vida. El fundamento es lo que marca si somos verdaderos creyentes. ¿Está entendiendo? Lo otro es cómo nos edificamos. Ahora, fíjese, vamos a seguir leyendo. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarrasca, la obra de cada uno la manifestará, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, en Cristo por supuesto, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, ¿sufrirá qué? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mire, no está implícito en ninguno de estos episodios que Pablo marca a los corintios la condenación, sino la salvación. ¿Se acuerda el personaje este de Corintios 5, creo que es, que estaba conviviendo con su madrastra? Dice, oigo entre vosotros que hay fornicación, tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tal que uno de vosotros tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debías más haber lamentado y haber tomado a esta persona, reunido yo en mi espíritu, entregada al tal, ¿a quién? A Satanás. Ahora nos decimos, se perdió. Nunca más, con el diablo allá. No, pero dice algo más Pablo. Entregar a Satanás para destrucción ¿de qué? Del cuerpo, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de Jesucristo. En un verdadero creyente, hermano, aún las peores de las disciplinas está implícito el amor de Dios. Por eso es imposible que un creyente verdadero, hermano, se aparte. Su padre no lo va a dejar ir lejos, lo va a disciplinar porque lo ama. ¿Tenemos hijos? ¿Cuántos tienen hijos? Imagínese usted un día sale por la ventana, bueno, a ver, Maxi ya creció, ¿no? Pero cuando era chico, imagínese que usted sale a mirar, ¿dónde está Maxi? Y lo ve en el vecino robando naranja, o robando ciruela, o no sé. ¿Y usted qué le dice? Maxi, que te van a escuchar despacito, trae todas las que pueda. ¿Así le dice? No, ¿qué le dice? Maxi, ¿qué estás haciendo? ¿No? La conocemos la hermana, ¿no? Y Maxi no sabe qué hacer porque la mamá va a ir y bueno, la va a traer con grito o por ahí el cinto, no sé qué utilizaba la hermana en aquel tiempo, ¿no? Ahora ya creció, ya no se puede. Pero nuestro Padre siempre tiene la capacidad, hermano, de azotarnos. Y los azotes de nuestro Padre son para nuestra salvación.
Pero Él no quiere azotarnos. Él quiere que nosotros sobreedifiquemos bien, que seamos personas sabias para vivir en este mundo, conforme a la voluntad de Él. Pero de ninguna manera Él nos va a dejar perder, Él no nos va a dejar apartarnos si somos sus hijos. Aún en nuestra rebeldía, Él va a intervenir, hermano. ¿Por qué? Porque hay algo poderoso en nosotros, el Espíritu de Dios operando, hermano. Amén. Gloria a Dios. Ya vamos terminando, hermano. Ténganme paciencia. Gloria al nombre de Jesús. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? No da a alguno, a todos, da por sentado, eso es una realidad. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, conforme a este mundo, hágase ignorante para llegar a ser sabio, conforme a la palabra de Dios. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Un versículo más, hermano. Segunda de Timoteo 1. Segunda de Timoteo 1. Versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De sabiduría, poder y dominio propio. Dios nos capacitó, hermano, para poder dominar este cuerpo. ¿Cuál, pastor? Hágase así. Este es el peligroso. Diga, este es el peligroso. Sí, hermano. El diablo nos sometemos a Dios, lo resistimos y Él va a huir de nosotros, pero nuestra concupiscencia tenemos que hacerla morir. Si nosotros no la hacemos morir por el Espíritu, la misma carne va a obrar en nosotros y nos va a matar, hermano. Pero no va a peligrar nuestra salvación. Yo digo algo, hermano. Ahora, la bendición más grande es que Dios nos haya elegido para salvación. Y algún día partiremos a su presencia. ¿Cuántos lo creen? Pero como hijos obedientes, yo quiero partir con la bendición de Dios en mi vida. Quiero estar gozoso en mi casa, poder tener, hermano, la alegría de venir a la iglesia, estar con mis hermanos en comunión. Y un día, cuando llegue el día, tendré pruebas, tendré lucha, pero me voy gozoso. Señor, allá voy. Amén. No, hermano, que de repente pase las peores calamidades hasta que me pueda arrepentir y ahí el Señor me lleve. Porque pueden pasar esas cosas. Porque al hijo que ama, disciplina y azota a aquel que toma por hijo. Y yo sé que esto, hermano, muchos dicen: ay, pastor, tanto habla del azote. Es importante, hermano, que sepamos eso. ¿Sabe que Dios no hace acepción de personas? Él no perdonó ni a su propio hijo. Por causa del pecado, lo vio en la cruz y escondió su rostro de él. Él no va a tolerar el pecado en nuestra vida. Aunque fuimos justificados por la sangre de Cristo, nosotros no podemos vivir ya en el pecado. Tenemos que erradicar el pecado de nuestras vidas. Pastor, si yo peco, ¿Dios no me va a amar más? Sí, Él lo sigue amando, pero usted es un hijo rebelde y Él lo va a disciplinar. Y si hago la voluntad de Él, ¿qué va a hacer? Y usted es un hijo obediente y Él lo va a bendecir, pero nunca va a negociar su amor. Nunca va a dejarlo de amar más ni menos de lo que lo amó en Cristo Jesús desde la eternidad pasada. Pero cuál sea su trato hacia nosotros depende de cada uno de nosotros. Pero no existe tal persona que viva apático a las cosas de Dios, hermano, y que Dios no lo discipline. Si una persona se va de los caminos del Señor, se va de los medios de la gracia, se va de la congregación, deja de frecuentar, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice que hacen los hijos de Dios, y vive abiertamente en su mentalidad, sin que intervenga Dios en su vida, es sinónimo de que nunca conoció al Señor. Aunque conozca la Biblia, no importa. Dice que los demonios creen también y tiemblan, pero ya no tienen redención. Judas seguramente aprendió mucho al lado de Jesús, humanamente hablando, pero nunca se arrepintió. Y nosotros que nos hemos arrepentido, ahora tenemos que vivir como hijos obedientes, hermano. Pero sin embargo, para nosotros es una tranquilidad tan grande saber que nuestro Padre no nos va a dejar que nos perdamos, hermano. Es una alegría, un gozo, pero también una responsabilidad. Un hijo de Dios no puede vivir apartado o fuera del cuerpo de Cristo, pues moriría. ¿Qué pasa si usted se corta este dedo? Este dedo no se puede cortar porque es mío. Pero si yo me corto este dedo, ¿qué pasa? Va al dedo así: ¿a dónde está Javier? ¿Va a decir así? No, aunque hay películas que más raras, hermano, que anda la mano por ahí buscando el cuerpo, ¿no? Ahora,
Yo tengo que cuidar este dedo. Y este dedo a veces está lastimado, se reseca, tengo que ponerle crema, a veces tengo que ponerle curita, pero es mi dedo. Y para mal o bien, me gustaría tener otro dedo, pero es el dedo que me tocó. Y yo lo amo, lo quiero el dedo, ¿o no? ¿Usted quiere de su cuerpo? Lo cuida, amén, lo alimenta, gloria a Dios. Dios también, hermano, a su cuerpo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Usted piensa que Dios se mutilaría? ¿Usted se ve a Cristo mutilándose? ¿Usted cree que Él dejaría que uno de sus miembros, hermanos, se pierda simplemente? No. Y ahí entra, el otro día hablábamos con la hermana sobre la parábola de las 99. ¿Sabes que en esa parábola el que va a buscarla es Dios mismo? Representa a Dios, no es el pastor que va ahí, aunque nosotros tenemos que evangelizar y ver a los hermanos que están descarriados, sí también, pero el que sale a buscar la que se descarrió es Dios mismo. Asegura a las otras 99 y se va y lo trae, hermano. Y cuando lo trae se goza con gozo eterno. Amén. Dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Vamos, por favor, a mirar algo más, ¿no? Entonces dijimos, un hijo de Dios no puede vivir apartado o fuera del cuerpo de Cristo, pues moriría. Por otra parte, si somos del cuerpo del Señor, Él nos sustenta y nos cuida. Él nos sustenta y nos cuida. Efesios 5. Gloria a Dios. No le voy a decir ya estamos terminando, porque no me va a creer, pero ya estamos terminando. 5:29. Está hablando Pablo referente al matrimonio, pero también está haciendo una comparación de la iglesia y Cristo. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo cuida y sustenta a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? No son estas paredes nuevas. Ay, cómo bendijo Dios la iglesia. No, hermano, este es el sacrificio nuestro. Y cuando más nos sacrifiquemos podemos tener mejores cosas inclusive. Pero eso no quiere decir que seamos hijos de Dios. Porque si no, la gente que hizo la Basílica de Luján, ya deben estar allá reinando con Cristo. Pero Dios nos impresiona por la construcción hecha de mano. Aunque es lindo tener un lugar cómodo, y ojalá Dios quiera que podamos hermosearlo también, porque es para nuestra comodidad. Pero iglesia somos nosotros. Y Él nos cuida y nos sustenta. Él nos guarda. Ahora, yo le aconsejo a mis hijos, no andes tan tarde, mira, no andes por acá, trata de no juntarte con personas así, siempre le aconsejo, pero ellos se van y yo puedo verlo hasta donde llega mi vista, ¿no es cierto? Y ellos, confío en ellos, pero yo sé que después van a terminar decidiendo haciendo lo que ellos quieren. Amén. Pero Dios nos ve en todos lados. Él, ¿a dónde huiré de su presencia? Lo vimos hace un ratito, ¿no? ¿A dónde? A donde vaya, ahí estás tú. Las tinieblas no encubren de ti. Entonces tenemos seguridad que Él nos sigue cuidando. Supongamos que usted patea acá y se va, nada, me voy, no quiero más de Cristo y nada. Su Padre no lo va a dejar ir lejos. Él va a hablar a su corazón, primero con cuerdas de amor, y si no, hermano, Él sabe cómo, pero usted va a volver acá. Usted no va a mutilar el cuerpo de Cristo. ¿Está entendiendo? Ahora, ya vamos avanzando. Efesios 5, 29 leímos recién. Vamos a seguir un poquito más. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En esta alegoría final podríamos decir que Cristo ama a su iglesia y la iglesia respeta a Cristo. Amén. ¿Cómo lo respetamos, pastor? Viviendo conforme a su voluntad, siendo hijos obedientes. Pero de ninguna manera pensemos, hermano, que nuestra obediencia va a comprar nuestra salvación. Nuestra salvación fue obtenida en una cruz, pero fue planificada antes de la fundación del mundo. Y se va a llevar a cabo a pesar de nuestros propios planes mezquinos y egoístas que a veces tenemos. A veces somos egoístas. Hay personas que a veces, si Dios no me da a mí un puesto, si yo no soy líder de esto, si yo no hago el otro, y hay personas que creen que eso es el camino de Dios. No, hermano, el camino de Dios es que usted sea un buen padre, una buena madre, un joven de Dios, sujeto a sus padres, una persona en la sociedad que sea honesta. Eso quizás es el primer llamado de Dios. Después veremos lo ministerial, si Dios quiere, está bueno también, ¿no? Pero si no podemos con los de a pie, ¿qué vamos a hacer cuando vengan los de a caballo? Dice la palabra, ¿no?
Ahora ya para ir terminando, hermano, y esta vez ya vamos terminando, gloria a Dios, dice, grande es este misterio, grande es este misterio. Dios, hermano, es soberano en la salvación, Él es soberano también en el camino de salvación y Él es soberano en la glorificación de nuestra salvación. Eternamente Él ha decidido que nosotros pasemos en su presencia. Pero ¿cómo llegaremos a ese día? Depende de cómo vivamos delante de Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando, hermano.